Bueno, recién lo veníamos comentando, vamos a recibir en este momento al presidente del Banco Central del Uruguay, al economista Diego Labat. Vamos a hablar sobre el comunicado del Banco Central del Uruguay de estas últimas horas, haciendo referencia a los fondos de inversión en ganado. Labat, hablemos justamente de este comunicado. ¿Qué visión tiene el Banco Central con respecto a estos fondos que canalizan inversión de fuera del sector agropecuario, dineros, para lo que es la compra de ganado? ¿Cómo lo están viendo hoy ustedes al tema desde el Banco Central? Buen día. Buenos días, Martín, un gusto. Para nosotros la preocupación, y esa es un poco la razón del comunicado, es simplemente advertir al público que el Banco Central no controla ese tipo de inversiones en ganado o en algunos otros bienes agropecuarios. Básicamente, simplemente advertir que no tiene ese control. Eso no quiere decir que no sean actividades permitidas, simplemente advertir que no tienen el control. ¿Por qué? Porque entendemos que son actividades que no tienen intermediación financiera. Si la tuvieran, eventualmente tendríamos que actuar, pero en la medida que entendamos que esas inversiones tienen una estructura legal adecuada y se basan en contratos que están en la legislación uruguaya, etcétera, no hay inconveniente. Lo que sí, el inversor, quien ingrese en esos negocios, no quiero llamarlo inversor, pero quien ingrese en esos negocios, de alguna manera, tiene que tener claro que son negocios que no están controlados por el Banco Central del Uruguay como otros negocios financieros, como bueno, desde la banca hasta corredores de bolsa, etcétera, que eso sí están bajo nuestro control. Claro, Labat, y a propósito de eso, para quien no está en el mundo financiero, ¿qué significa, digamos, el control, la regulación del Banco Central? ¿En qué aspectos, cuando un negocio tiene una determinada característica financiera, debe de ser controlado por el Banco Central del Uruguay? Claro, básicamente el Banco Central controla y regula y supervisa negocios financieros en función de la complejidad de los negocios, ¿no? Por supuesto, la regulación y la supervisión que se le hace a un banco, que es un negocio más complejo, es bastante superior a la que de repente se le hace a instituciones más chicas, pero digamos, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al riesgo que impliquen para la sociedad en general, y para proteger de alguna manera al pequeño inversor, el banco actúa, regula y supervisa, dependiendo un poco de eso. Por eso nosotros en este caso lo que decimos es, bueno, este tipo de negocios nosotros no lo supervisamos, simplemente. Labat, en una figura de negocio donde un inversor coloca dinero en un fondo, compra ganado y ese ganado, por ejemplo, es propiedad del inversor, ¿ahí debería de actuar el Banco Central para ser más específico? ¿O ustedes se refieren sobre todo a figuras donde se coloca dinero y no está vinculado específicamente a la compra de ganado? Bueno, hay que ser cuidadoso de justamente y muy preciso de qué estructura legal. Yo lo que digo es, en algunos casos que yo conozco con estructuras legales adecuadas, no hay ningún problema. Podría pasar que hubiera negocios que de alguna manera en el fondo son negocios de intermediación financiera y tienen una estructura que así lo dice, y bueno, eso podría terminar llevando a que el Banco Central sí actuara, ¿no? Donde se haga efectivamente de intermediación financiera. Uh-huh. ¿Qué motivó, Labat, de alguna manera esta advertencia, este comunicado del Banco Central? ¿Ustedes han detectado algún tipo de inconveniente? ¿Por qué se llegó a esta comunicación? Sí, simplemente es una advertencia, quizás en algunos llamados públicos que ha habido, llamados públicos, básicamente publicidad, algunos de estos negocios de repente muestra algunos indicios de que podría ser, como por ejemplo garantizar ciertos rendimientos, o bueno, que eso se menciona en el comunicado, ¿no? Es decir, uh-huh, que nos puede dar cierta preocupación, pero simplemente eso. O sea que ustedes ven como preocupante el hecho de que se asegure, por ejemplo, una determinada tasa anual en dólares de retorno para quien coloca el dinero. Eso no es una preocupación en sí misma, es simplemente un indicio porque bueno, eso justamente podría ser un indicio de que hay alguien que lo que está haciendo en definitiva es intermediación financiera y no es un negocio de ganado o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente esa preocupación, no hay una cuestión concreta, sino simplemente
la preocupación por eso y por mantener nuestro mandato legal, que en definitiva es proteger al inversor y cuidar de que bueno, cuando se hace un llamado al ahorro público, de alguna manera quienes lo hagan tienen que cumplir con las con la normativa vigente, y bueno, y en esos casos que sea ahorro público, sí estar bajo la regulación y la supervisión del Banco Central, ¿no? Presidente del Banco Central, ¿hubo algún caso en particular que motivó esto, que encendió las alarmas? ¿Hubo algún inconveniente con algún sistema de estas características que llegó al Banco Central porque apareció algún problema o simplemente, digamos... No. Ningún caso. Bien. ¿Cómo continúa esto hacia adelante? ¿El Banco Central está contactándose con estos fondos, está pidiendo información? ¿Cómo sigue hacia adelante esto, si es que sigue o queda con esta advertencia, este comunicado del banco? No, el banco simplemente advierte y va a seguir observando y mirando el mercado y eventualmente, si entendiéramos conveniente en algún momento hacer alguna actuación, como podríamos hacer en algún otro sector, siempre de vuelta con lo mismo, ¿no? Es decir, cuidando a que no haya un llamado al ahorro público y que termine siendo intermediación financiera, ¿no? Entonces, bueno, con ese cuidado el Banco Central puede llegar va a seguir observando de alguna manera el mercado, pero no hay un proceso que siga ahora. Claro. Cuando usted dice está dentro de la potestad del Banco Central cuando aparece, digamos, un negocio de características financieras, ahí ¿cómo actúa el banco? ¿Qué herramienta tiene? El Banco Central puede llamar, pedir información, convocar a las partes, distintas actuaciones de supervisión están dentro de las potestades, siempre que el banco entienda que hay ciertos indicios. Y eventualmente pues, el banco puede llegar a instar a cesar alguna actividad si entendiera que esa actividad no corresponde, o instar a la inscripción en el Banco Central y a la inclusión dentro de los registros del banco, ¿no? Claro. Labat, simplemente para redondear este tema, lo que a ustedes les preocupa es que exista detrás de esto un esquema, digamos, estrictamente financiero donde se toma dinero y se paga un interés, no, digamos, el negocio que está atado a lo que es la colocación de dinero para producir específicamente, para preparar ganado, criar, engordar, o sea, para lo que es estrictamente el negocio ganadero, donde incluso en muchos casos el ganado queda a nombre de la persona que realiza la colocación. Sí, no quiero ir exacto a las cuestiones concretas, pero es como, lo que yo te decía, lo que nos preocupa es eso, justamente que no haya un negocio financiero que ese sí requiera la regulación y la protección del inversor. En la medida que sea un negocio donde lo que hay es un negocio genuino con alguna explotación de ganado en cualquiera de sus fases, o cualquier otro negocio agropecuario o de otro tipo, no hay ningún problema. La cuestión es que quede claro que eso no termina siendo un negocio puramente financiero. Bien, economista Diego Labat, presidente del Banco Central, muchas gracias, estaremos nuevamente en contacto. Gracias por estos minutos. Perfecto, hasta luego.